y en Mocoilec, pueblo originario Mocoit del Chaco. Eh, Mi nombre autóctono es Chini, que después me inscribieron como Martínez, ¿no? Pero es Juan Carlos, así que... Y bueno, estamos a su disposición para las preguntas sobre lo realizado, digamos, en el 2010, que es La Nación Oculta. Por primera vez en la provincia del Chaco, no sé si en el país, pero en la provincia es la primera vez que se ha hecho un rodaje donde quedó como experiencia para siempre de muchos jóvenes que estaban estudiando cine y también de danza y teatro, donde se animaron, digamos, a actuar. Bueno, creo que se cortó, Si Sergio. pueden Ah, iniciar con las bueno. preguntas para saber por dónde Sí, sí, empezar. sí, sí, sí. Sí, sí, pasa que se cortó un poco, disculpe. Queríamos saber en principio personalmente, en lo que refiere a su vida, dónde nace su interés por el cine o por estos medios, cómo fue que se acercó. Bueno, yo en realidad estaba escribiendo guión para teatro, porque yo hacía teatro, estudiaba teatro y he conformado un grupo de danza y teatro de jóvenes, de chicos, después de adolescentes, digo, de mayores también. Y con eso de danza y teatro que empezamos a animarnos a hacer más que nada un teatro callejero, digamos, de nuestra comunidad, muy poca actuación en teatros de sala. Entonces, hacer de teatro comunitario, teatro de calle, en nuestra comunidad, en los colegios, los jóvenes se animaron a actuar en público. Y bueno, yo estaba escribiendo un guión, después me animé a escribir, a filmar, a filmar con algunas cámaras, con algunos colegas, algunos amigos, y me interesó hacer audiovisuales cortos. Y empecé a averiguar, a buscar a un amigo que hace cine en Villa Ángela, en la ciudad de Villa Ángela, acá en la provincia del Chaco, y él me pasa un guión de película. Entonces, cuando él me pasa un guión de película, yo comienzo a hacer un guión también de película, pero con lo que a mí me interesaba, que era el meteorito. El meteorito es algo muy importante, muy sagrado y poco visualizado desde el punto de vista de los pueblos originarios, cuando la historia verdadera es perteneciente a los pueblos originarios del pueblo Mocoit, incluso de algunos pueblos cercanos como Com y los Tonocotés, que son hermanos de la zona, y quiero mostrar uno de estos, pero en realidad hay muchos para mostrar, hay muchas ideas. Y ahí fue que yo en ese momento, en ese año justo estuve en Cultura como vocal, representante de los tres pueblos de la provincia, en el Instituto de Cultura de la provincia, y teniendo esa posibilidad, digamos, con los fondos que había de gobierno que corresponde a cultura, me encontré con Juan Chico y Juan Chico, él ya hacía el trabajo de audiovisual en toda la provincia, donde mostraba audiovisuales que corresponden a los pueblos originarios, ¿no? Así que ahí nació el interés y la gana de formar a jóvenes que le interese lo que tenga que ver con cámaras o con incluso de hacer guiones. Hicimos varios cursos y digamos, de financiar la llegada de un profesor de Bolivia, dos profesores, eh, el profesor Guzmán, que uno de los profesores que trabajan en cine indígena en Bolivia. Así que de allí nace la idea ya más formada y más clara de poder hacer una película. Ahí empezamos con un grupo de jóvenes Mocoy, un grupo de jóvenes Hom y Wichi. Y en esa capacitación
de hacer el guión, fue elegido nuestro guión, porque ya incluso ya estaba armado, yo ya tenía el guión, ya tenía toda la idea, y así que los hermanos Com y Wichi trabajaron sobre nuestro guión del pueblo Mocoit, y por el profesor y por los mismos hermanos Wichi y Com, se eligió nuestro guión para que se realizara, se realice primero, ¿no? Eh, y luego tengo que seguir con los hermanos Com y los hermanos Wichi. Sí, justamente esa era Sí. una pregunta de cómo fueron las capacitaciones, fueron entre varios pueblos, a partir de lo que vendría a ser cultura de Chaco y un parte de Bolivia, ¿no? Los talleres Sí, y, y los justo, talleres, sí, y no, y también un sí. poco cómo formó parte del guión de si fue una historia suya, si fue una historia, cómo formó la historia para parte del guión, ¿no? Sí, en realidad yo estaba escribiendo un libro que se llama Percepción del pueblo Mocoit, que tiene que ver mucho con la cosmovisión de nuestro pueblo. Y la percepción, desarrollaba el libro, investigué mucho, digamos, sobre la conexión que tenemos los pueblos originarios Mocoit con el cosmos y la energía que tiene ciertos lugares acá en la zona Mocoit con en el caso del meteorito, unos lugares sagrados. Nosotros tenemos 4 lugares sagrados en la provincia. Uno es Napalpí, otro es el Impenetrable, donde estuvo la Cangallé, y este es el meteorito, y el otro lugar es el Nanaycolonjoteo, o la Laguna Sagrada, actualmente llamada Virgen de la Laguna, del Mesón. Son 4 lugares sagrados con energéticamente puro, digamos, ¿no? De la naturaleza. Entonces, como sobre ese libro escribí el guión, un guión borrador donde no estaba perfecto. Después, cuando el profe vino a dar cómo se hace un guión de cine, lo mostré y encontraron que, claro, entre todos lo arreglamos, digamos, el guión, lo armamos bien. Se sacó algunas cosas de la historia, digamos, y se minimizó porque era muy largo también lo que yo tenía escrito. Y así fue que se eligió, digamos, entre los 3 pueblos de realizar ese guión. Claro. Pero no Nosotros fue desde tan MUS difícil porque lo trabajamos en grupo. y algo que me llamaba la ¿Dónde está? atención dentro Tu de la pregunta, peli, ¿dónde está? ¿Cómo fue? ¿Cómo? algo que me llamaba dentro de la película fue eso, algunos elementos que utilizaron como los colores para contar un poco la historia y la narración dentro de lo que fue el joven que buscaba su historia, su pasado, y los jóvenes que, como esa narración doble, eso fue todo explicado por el profesor, ¿no? Que vino de afuera. ¿O fue más bien una idea que surge No, el profesor, entre todos? no, la idea es completamente nuestra, la idea, y lo que hizo el profesor es solamente técnicamente arreglar el guión. Eh, y lo que hizo el profe también con algunos jóvenes, manejo de cámara. Después otro profe vino por manejo de cámara, digamos, ¿no? Pero el guión y la historia de la película lo fuimos haciendo nosotros. Eso sí, el profe respetó mucho la historia que ya estaba escrita, donde nos basamos. Incluso yo fui consultando, que me avaló la organización del pueblo Mocoit, que es el Consejo Mocoit, que después en la película se ve como marchando al meteorito. Es una marcha verdadera, digamos, un documental que habíamos filmado para incluirle. Ellos sabían, todos sabían que eso se iba a incluir en la película. La marcha igual igual se hacía porque todos los años organizamos la marcha al meteorito. Más que nada los profes hicieron la parte técnica, ¿no? El formato por ahí. Eso hicieron los técnicos, los profesores, nos ayudaron. Pero la idea y la actuación yo preparé los actores, tanto los actores como, y bueno, y en la acción
de cada toma, y bueno, ahí ayudaba o mostraba el profe, digamos, al resto, para que a la vez, mientras se realizaba la película, todos podíamos ver y ver la ubicación de la cámara, eh, la posición de los actores. Pero fue mucho mi trabajo y me ayudó mucho los jóvenes del grupo de danza Mocoit, porque buscamos un lugar donde buscamos una laguna, buscamos algo parecido, un campo que se parecía a lo que estamos queriendo mostrar. Y, y eso todo, digamos, lo buscamos antes, o sea, teníamos todo preparado, buscamos por el cuero que iban a usar. Yo tenía conexión con Norma Villalba, que canta ahí en la película, pues ya habíamos preparado canciones con ella para la danza en el teatro. Y bueno, fue muy emotiva su participación, Norma Villalba, con sus canciones. A la hora de preparar el anciano, que actuó ahí con Yalek, el joven que sale a investigar su propia historia, este anciano no era el que estaba preparado, que yo venía preparándolo, sino que de repente el que estaba preparando a la hora de realizar la película no pudo asistir, estaba enfermo. Entonces buscamos a otro y rápidamente llamé al anciano, al hombre. Este hombre no es tan anciano porque tenía 47 años, justo el esposo de Norma Villalba. Y este hombre yo lo llamé, quería que aparentara más anciano, más viejo, y así lo hizo. Si ustedes ven en la película, así lo hizo. Y ahí sobre la marcha, ya en cámara enfrente, le hice un ensayo rápido, le conté la historia, pero como muchos de nosotros, muchos mayores, ya saben la historia, así que no le costó mucho. Ella sabía la historia y empezó a contar esa historia, solo que teníamos que prepararlo para que cómo se tendría que mover y cómo se tenía que ubicar para adelante la cámara, ¿no? Pero fue una experiencia muy buena porque los actores muchos de los actores fueron ahí espontáneos, digamos, igual que la anciana que muestra después cuando saca el agua. La anciana siempre va y busca agua en ese pozo, pero en ese momento se lo ve tan natural, pero sin embargo estaba todo preparado, digamos, o sea, no quiero seguir sin Sí, preguntas, sí, a ver. sí, me interesa mucho cómo fue la participación de los actores que no son profesionales, sino justamente miembros del pueblo. Y otra pregunta que queríamos saber desde el MUP, nosotros reivindicamos los pueblos originarios mediante el medio del arte y la cultura, y yo como estudiante justamente de cine creo que es un medio muy fuerte para poder mantener vivos algunos ejes y poder seguir con la lucha, ¿no? ¿Cómo cree usted de parte del pueblo, yo siendo, no siendo parte, cómo cree usted este medio como expresión? Yo creo que es un medio que actualmente se sigue usando, sí, es más importante actualmente porque lo visual, los jóvenes más que nada les llega. Los jóvenes actualmente no leen, sabemos todos que creo que en todas las culturas pasa, no leen la historia de los libros, excepto actividades que se le dan en el colegio, que ahora con esta pandemia tampoco están leyendo. Es todo virtual, entonces la imagen es la que está más continuamente consumida por los jóvenes. Me parece que, y ahora una nueva experiencia que tuvimos, porque tuve otras reuniones con otro no indígena interesado en la temática indígena, en lo del cine. Estuvimos de acuerdo en que conviene hacer audiovisuales más cortos en vez de una película con 30 o 40 o más larga, ¿no? Hacerlo un poco más corta, aunque sea una misma historia, pero cortada, digamos, cada 10 o 12 minutos máximo, y mostrar la historia. No se puede mostrar en 12 toda una historia, pero sí se puede hacer varios como tomo, digamos, ¿no? Para mostrar un tema. Claro, varios Nosotros capítulos tenemos sería muchos temas como... interesantes. Lo que nos está faltando,
Y sí, como capítulos, ¿no? Pero siempre ver, dar la posibilidad que se corta, o sea, empezar y terminarla, pero con la posibilidad de seguir con el mismo tema, pero con, a ver, no sé cómo diría yo, sí, como capítulo, con otro tema, digamos, ¿no? O con otro título, con la misma historia. Eh, Eso estábamos viendo de poder hacerlo, pero lo audiovisual es, me parece un medio muy importante porque la comunidad ahora, la comunidad nuestra, que queremos que también le llegue la historia, que ellos conozcan a nuestros jóvenes, también están usando, e incluso son mucho más ágil que nosotros en la tecnología. Y dentro de lo que usted contaba un poco, ¿no? El hacer a forma de capítulos, actualmente con lo que sería la pandemia no se está realizando nada en general, pero comúnmente ustedes tienen problemáticas en cuanto a la producción, como bien sabemos que lleguen talleres, que lleguen equipos, como cualquiera, ¿no? Pero específicamente como un pueblo, o fondos de cultura del gobierno, del Estado. No, ahora no se puede hacer, ¿no? Pero lo que sí tenemos en borrador, digamos, varias historias y la otra es, a ver, no sé qué palabra utilizar, pero como al principio me preguntaste algo y no te contesté, a los jóvenes estudiantes cine no indígena, que no son indígenas, a nosotros nos sirve muchísimo y queremos tener ese contacto y trabajar juntos en equipo. Por ejemplo, yo tengo un guión borrador de la India Muerta. Y la India Muerta fue una historia es donde participaron los criollos y los indígenas, Moscoit en este caso, donde una mujer fue atada de pie y mano, estaqueada, y se saca, no estaba muerta, estaba viva, se le saca, se le corta para sacarle el hijo, digamos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ahí no aparece en el hecho gringos, por ejemplo. Sin embargo, yo en la película, en el guión, quiero incluir a gringos porque fueron los que ordenaron, digamos, en este caso, el, a los soldados criollos. Entonces, yo hablé incluso con algunos cineastas gringos de acá de Resistencia. Le interesó mucho, pues yo quiero que estén los gringos, los indígenas y los criollos, incluidos todos, cada cual con sus actos, y que nadie se sienta mal. En este caso, ¿por qué ocurrió eso? Y hoy el lugar está totalmente abandonado y borrado. Por ejemplo, en donde un gringo es dueño de la tierra y está privatizado, sin que el gringo sepa, digamos, lo que ocurrió en ese lugar. Y en la película yo quiero incluir diferentes personas. Me parece a mí que si eh, nuestro objetivo es que le llegue a todos, a toda clase social, a todas las culturas, entonces en un audiovisual queremos incluirlo a todos, actuando cada uno haciendo su papel, digamos, actuando y no confrontando, sino que cada cual participa por un hecho que ya ocurrió, pero que muchos no lo saben, como en este caso de los gringos, tienen tierras sagradas, privatizadas. Nosotros tendríamos que tener un monumento a esta India muerta, como le llaman, que tendría que ser por lo menos 1 hectárea, donde tendríamos que tener un monumento, porque es un lugar histórico, está al lado de una laguna, toda la gente Mojoy sabe dónde está, pero el gringo nunca vio porque él compró las tierras y no sabe qué es lo que ha pasado ahí. Historia, y eso se puede hacer una expropiación, el Estado hay una ley donde nos ampara, donde los lugares sagrados debería ser un monumento para nosotros. Por ejemplo, es un caso, pero hay varios, digamos, como la Laguna Sagrada, donde hoy también está privatizada, y ese fue, ahí en la película Nación Oculta también aparece la laguna, donde ahí fue el lugar sagrado donde este, a las gentes que se reciben de médicos o de visionarios se consagraban en ese lugar. Y hoy, lamentablemente, esa laguna, que todavía sigue siendo para nosotros sagrada, no podemos
realizar ya esos que se hacía antes. Si hoy nosotros tuviéramos un gobernador o un diputado, se le toma la, ¿cómo se dice? Juramento. Se le toma juramento en ese lugar. Ese es nuestro lugar sagrado. Pero no podemos hacer por varias cuestiones que hoy están todo privatizado. Y los pueblos originarios, en este caso, si tenemos que escribir un libro, lo podemos hacer, pero va a ser más difícil que lean todo un libro los jóvenes que queremos hacerles que conozcan esa historia que mostrarle un audiovisual. Por eso me parece muy importante lo audiovisual. Solo que no tenemos los medios en este momento para poder realizarlo. Ahora yo no estoy leyendo eso. Yo no estoy leyendo el chat No sé y si quería sigo darle paso o a... si... No sé No, si quería... alguno tiene una pregunta, si quiere activar su micrófono o preguntar en el chat para Juan Carlos. Si no, sigue Pancho nomás. Hola, Hola. buenas. ¿Escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo quería consultar comentaste ahí sobre tu participación en la Secretaría de Cultura, puede ser, de Chaco. ¿Cómo se organiza desde el Estado provincial, digamos, de la provincia de Chaco, la participación de los pueblos originarios digamos, en esto, ¿no? En la cultura? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se organiza eso? Sí, hace 10 años la provincia del Chaco sanciona una ley por primera vez, donde da la creación del Instituto de Cultura, porque el Instituto de Cultura era una secretaría de cultura dependiente del Ministerio de Educación. Y cuando se crea esta ley, entonces pasa a ser el Instituto Provincial de Cultura, donde incluye a los pueblos originarios, en este caso Mocoit, Comi, Huichi, y entre los tres pueblos deben elegir uno que integre el directorio. El directorio está compuesto por 3 vocales, un presidente y un vicepresidente. Y en ese primer año que se crea el instituto, fui elegido por asociaciones, dirigentes, Com, Wichi, Mocoy, y tuve esa posibilidad de estar como vocal o formar parte del directorio del Instituto de Cultura. Entonces, allí con Juan Chico, que fue uno de los que ya estuvo en Instituto de Cultura, pero como trabajador en audiovisual de la dirección de cine del Instituto de Cultura. Eso Juan Chico me ayudó muchísimo, me dijo, a mí me interesa esto, y bueno, probemos con un poco de fondo, gestionemos para que se realice la capacitación a jóvenes de los 3 pueblos. Y con esos fondos de Instituto de Cultura, pudimos realizar la película porque demandó bastante dinero también en toda en todo el rodaje, digamos, ¿no? Que duró 15 días el rodaje de la película. Por suerte no tuve que volver a hacer alguna escena de nuevo, porque ya teníamos también algunas ya guardadas en el caso de la marcha al meteorito. Así que bueno, después tuvimos que hacer cuando se hace la edición del material ya filmado, también necesitábamos, digamos, fondos para trabajar varios días en cortar, en traducir, en hacer el subtítulo a la lengua mocoit, y lo que estaban en mocoit se hacía el subtítulo en castellano. ¿Alguno más tiene una pregunta que quieran hacer sobre el pueblo? Hola, sí. Sí. Nosotros queríamos preguntarle a Juan Carlos si otros grupos del Chaco pudieron ver, aborígenes, pudieron ver la película. ¿Qué les dijeron los COMs? ¿Qué les dijeron los wikis? Y nosotros empezamos porque todos los años hacíamos el Festival de Cine Indígena, donde se muestra no solamente Nación Oculta, sino todo lo que es películas o audiovisuales o documentales que tienen que ver con los pueblos originarios.
Entonces, como en la dirección de cine de la provincia, con Juan Chico justamente, él es el que llevaba el cine a las comunidades, a las escuelas, a las zonas rurales, a los distintos lugares, en donde ahí se proyectaban. O sea, los tres pueblos ya conocen porque se proyectaba La Nación Oculta. Y también después la presentamos en otras provincias, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Mendoza también. Yo tuve la posibilidad de acompañar invitados también, se presentó la película. Y luego el equipo de otros colegas, hermanos Com, que estuvieron estaban colaborando y estaban como productores de la película, también lo presentaron en todos lados, en todo el país y en todas las comunidades acá de la provincia del Chaco. O sea, muchas de las comunidades acá ya lo vieron, ya saben. Pero hay varios que no saben porque preguntan a veces qué pasó más que nada los jóvenes no lo vieron todavía, hay muchos jóvenes que no lo vieron. Así que vamos a tener que volver a ver cómo hacemos para que lo puedan ver. Otra pregunta, no tiene ninguno. También les cuento que está el protagonista de la película, Ñalek, perdón, y nuestra profesora de lenguaje audiovisual, Alejandra Muñoz, que fue parte también del proceso de capacitación para la creación de esta película. Preguntan por acá si está disponible en alguna plataforma. La película está en YouTube, la pueden buscar, La Nación Oculta. Y no sé si alguno más tiene una pregunta. Ahí dice hola, Alejandra. Yo, Dana, tengo una pregunta. Sí. Hola, hola a todos. Más que nada para la profe Ale, si ella está presente, estaría bueno si quiere contar cómo fue la articulación, cómo se articuló para trabajar en conjunto con ellos y poder hacer lo que es la producción de la película. Hola, profe. Hola. Perdón, es que estoy trabajando, así que estoy como a media máquina. Hola, Juan Carlos. No sé si estás por ahí porque Hola. no te veo conectado ahora, pero debes estar por ahí. No, yo le contaba a las chicas cuando hablamos de esto que yo en ese momento trabajaba en la dirección de cine de la provincia, que en ese momento era el DCA y ahora es el DECAD. Como bien lo contó Juan Carlos, en el 2008, la Secretaría de Cultura pasa a ser instituto y ahí las distintas secciones se transforman en, a su vez, como espacios concretos de trabajo con un presupuesto propio, etc. Y en ese momento ya planteamos que el área de cine tenía que tener ciertas características como partes separadas de capacitación, exhibición, que era lo que se hacía antes básicamente, que es cine móvil, que se sigue haciendo y tiene una función muy importante en la provincia, producción y cine indígena. Entonces, a partir de eso, y en ese momento había como un presupuesto especial para esto, se hicieron los contactos con la gente del CEFREC, esto que contaba Juan Carlos, que es un instituto de cine indígena muy importante que hay en Bolivia. Bolivia tiene una tradición de cine indigenista desde la década de los 70 muy importantes, y de hecho uno de los directores y uno de los profesores que vino a dar las capacitaciones es San Ginés, uno de los hijos de San Ginés, un cineasta muy importante de Bolivia, indigenista de los 70s y 80s. Se estructuró un taller de cine indígena que duró 2 años, mensualmente o bimensualmente, de acuerdo a las posibilidades que teníamos, que era rotativo en territorio de las tres naciones que habitan lo que hoy es Chaco, digamos, la provincia de Chaco, con Mocoit y Huichí, y lo que se hacía era, además del grupo de
realizadores o capacitadores locales, cada vez que venían los profesores bolivianos, se iba itinerando. Entonces, no solo itineraban los capacitadores, sino itineraban los integrantes de los pueblos que se iban capacitando. Entonces había un módulo de fotografía en Huichel Pintado, por ejemplo, y entonces gente de los 3 pueblos indígenas de toda la provincia viajaba a Huichel Pintado, convivíamos durante 4 o 5 días, y ahí se daba el taller de cine indígena, trabajando siempre de manera comunitaria. Realmente para mí fue una experiencia, lo hablo como desde un lugar personal, de alguien que tiene una formación de cine más tradicional, realizada fuera de la provincia y todo eso. Para mí fue re importante poder asistir a una producción comunitaria real, donde se tomaron las... ¿Se me está viendo? ¿Se me está escuchando? Porque yo dejé de verles a Sí, todos. sí, profe, se Sí, escucha se y escucha. se la ve. Decía que fue muy importante y muy enriquecedor ver el proceso de producción y desde el consenso en que se tomaban cada una de las decisiones. Eso me parece que fue genial, porque si bien la voz y el liderazgo, en este caso de Juan Carlos, fue súper importante, el proceso careció de cuestiones verticalistas o piramidales como suele ser la producción audiovisual tradicional. Así que para mí fue un aprendizaje súper importante a nivel trabajo y a nivel humano. Y así fue, digamos. Después, yo en el 2011 me fui del DSEA, así que no sé muy bien eso, pero sé, o sea, el Departamento de Cine Indígena sigue existiendo, se sigue trabajando, pero no sé exactamente cómo funciona ahora. Eso sería. Muchas gracias, profe. También tenemos a alumnos de la Universidad de Lanús, que creo que preguntaron ya. Sí. Buenas tardes a ellos también. Y nada, eso, no sé si alguno más tiene una pregunta para hacer a la profe. A mí me interesaba preguntarle Sí. a la profe, yo soy de la Universidad de Lanús, soy profesor, y hay algo que me llama mucho la atención, o que me genera un montón de preguntas al respecto. Yo mucho contacto con las comunidades de pueblos originarios no tengo, y siento que ir a enseñarles, si les enseñara, como enseño en el aula, quiero decir, igual en el aula trato de no enseñar imponiendo cosas, esto es lo que quiero decir, pero siento que, o me interesa preguntarte a vos, más que nada, ¿cómo fue el trabajo de compartir conocimientos que tienen que ver con el lenguaje audiovisual, tratando de respetar el lenguaje propio que tienen los pueblos originarios, ¿no? Esto que sucede por ahí en nuestro país, que se dice, se habla español. Y en nuestro país se habla español y se hablan otros idiomas también, y que eso está bastante invisibilizado. ¿Y cómo es el trabajo de esto, de trabajar enseñando un lenguaje, y cuánto se puede por ahí incorporar de lo que surge comunitariamente y no caer en una imposición de decir esto se hace así y no se hace de esta otra manera? No sé si me expliqué muy bien, pero Sí, bueno, se entiende, y es fue medio una de las... complicado por ahí. No, se entiende, porque el lenguaje del cine nace dentro de un sistema occidental de pensamiento y tiene un montón de cosas que son... Se le cortó a la profe, parece. No sé si alguno más lo escucha. Sí, creo que perdimos la conexión. Sí. Algo se escuchó, pero medio cortado. O si no que comente Juan Carlos Sí. desde su punto de vista, ¿qué le parece? No, bueno, no era para mí la pregunta, pero lo que él pregunta me parece que está interesante, porque nosotros creemos que podemos usar todos los lenguajes, digamos, para llegarle
al resto de la comunidad, a la sociedad. Uno sería este lenguaje audiovisual, lenguaje escrito, la tecnología más que otro puede, otro no, pero bueno. Y en cuanto a los tres pueblos que en ese momento nos juntamos para poder entendernos, de los Com, Wichi, Mocovi, usamos el castellano, aunque no entendemos, digamos, hablando ya de la lengua, ¿no? Y al subtítulo de la película hicimos en castellano y en Mocoit. No usamos la lengua Com y Wichi escrita. Simplemente Mocoit y castellano. Ahí volvió la profe, se perdió la conexión. Volví, no sé por cuánto tiempo, digamos. Alejandra. Lo que yo le decía al chico que preguntó es que una de las claves cuando comenzamos el proceso fue justamente esa, digamos, cómo limpiar nuestras posibilidades de pensar un proceso educativo de audiovisual que estuviera lejos del modelo en cual nosotros nos educamos y más cercano a un proceso que tuviera que ver con su identidad. Y la decisión que tomamos fue no enseñar nosotros, sino llamar justamente a estos docentes del CEFREC, que tienen más de 30 años de experiencia en cine comunitario, en cine indígena. Uno de los dos profesores es indígena, de los dos bolivianos, y decidir que se autoorganizaran con los referentes de los pueblos indígenas locales. O sea, acá Dana y las chicas me dijeron profe, pero yo ahí no ejercí como profe, sino como facilitadora entre las partes, ¿no? Como coordinadora de capacitación, conseguir los recursos, conseguir los lugares, manejar la logística, pero justamente no tomar decisiones sobre la enseñanza, sino permitir que se organizara de un modo más orgánico. En ese sentido, creo que quien tiene que responder la pregunta de cómo fue el proceso es Juan Carlos. Juan, ¿estás ahí? Sí. No, yo quiero hacerlo más simple, fue esa la idea, digamos, incluso de los profes, como dijo Alejandra. Sé que un cineasta tiene una formación más técnica, digamos, ¿no? Pero para trabajar con pueblos originarios, yo creo que hay que escucharlo y dejarlo desplayarse y después adecuar para que el resto de la sociedad entienda. Porque si no hubiera ocurrido eso, nosotros terminaríamos la pregunta, ¿no? Se nos iban a imponer, digamos, o se nos dan órdenes y hacemos lo que se nos ordena. En este caso nosotros fuimos libres de escribir la historia, de actuar, de hacerlo, y después, si algo está muy fuera de lo técnico para que sea una imagen para cine o para que se entienda, entonces ahí el técnico sí, o los profesores nos decía que eso no se puede hacer, pero si no, nos dejaba totalmente libre. Y lo que yo propongo y aprendí de esa vez es que para hacer cine indígena en este caso, y para aprender con los pueblos originarios, porque hay que aprender más allá que uno sea cineasta, y para con los pueblos indígenas es empezar a actuar, a hacerlo directamente, no, porque es como puedo decir, no estudiar, no hacer que el pueblo indígena estudie primero cine para hacer cine, quiero decir, directamente se le da la idea y el indígena hace, digamos, realiza, pues, si entiende el tema, y mucho más si la idea es de los mismos pueblos originarios y la historia es de los mismos pueblos originarios. Se trabaja más directo, si no, no se podría realizar nada si los mismos pueblos originarios no participan. Y debemos nosotros, pueblos originarios, participar en todo. Incluso en el guión, en la filmación, en la producción, en el tema, y en el tema que se quiere mostrar. Siempre tenemos que ser conscientes nosotros los pueblos originarios cuál es el objetivo, digamos, porque muchas veces veo algunas películas que a veces no tiene otros objetivos que no es el principio de lo que se quiere mostrar.
O como los medios de difusión muestran imágenes de los pueblos originarios y tienen, muestra la parte que le conviene supuestamente a un sector de la sociedad y no a los pueblos originarios. Entonces nosotros queremos usar este lenguaje audiovisual, pero que también sea realmente verdadero o la realidad de cómo viven los pueblos originarios. Eso es lo que queremos mostrar. Es decir, mostrar una historia contada del lado nuestro. Si no, es como que se nos usa la imagen a los pueblos originarios y para otros objetivos. No queremos mostrarlo solamente también la mala vida que a veces tenemos, la pobreza que tenemos, porque hay jóvenes que están muy adelantados, están estudiando y están bien, tienen capacidad, y muchas veces aparecemos en la pantalla la parte más peor, o la pobreza, el hambre, o la desnutrición. Si no, no somos nadie en el país. Ahora en el país que ven la imagen nuestra, ven eso. Que los wichís, que los com, que los mocoid viven en la pobreza. Y sabemos que no somos nosotros los únicos que viven así en Argentina. Hay otro que tiene otro tipo de pobreza y que también deberían mostrárselo. Acá en el chat hay una pregunta de Yamila Rojas. Dice, me gustaría preguntar ustedes a qué público apuntan con su cine, es decir, buscan hablarle a su propia comunidad, al público ajeno a ella, tratan de hablarle al público de forma más universal. Es muy difícil hablar al público universal, es muy difícil porque, pero sí la idea es que a todos le mostremos la realidad, que a todos les mostremos. Primero a nuestra propia comunidad, porque son los que van a avalar, o si no un grupo de un sector político, pues también tenemos, estamos divididos políticamente, hay varios sectores que interesa mostrar a los dirigentes, otros interesa mostrar solamente los lugares sagrados y otros solamente en educación. Nosotros queremos que los pueblos originarios, nuestra comunidad, apruebe siempre lo que queremos hacer, si queremos mostrar a nivel, como se dice, a todos. Queremos mostrarlo a todos. Pero mostrarle a todos y que todos estén de acuerdo es muy difícil también, porque a algunos les interesa y a otros no. Pero queremos mostrar lo bueno y lo malos, porque nuestra cultura tiene cositas muy buenas y otras cositas muy malas. Es decir, malas para aquel que no entiende, digamos, ¿no? Que ven como que los indígenas son haraganes, dormilones, no quieren trabajar y todo eso. Y para nosotros tenemos una forma pero de explicarlo, por qué a veces es ser tan lento, o por qué reclamamos tanto la naturaleza en vez de limpiar o desmontar, hacer el desmonte y sembrar cantidad de hectáreas. Tenemos nuestro fundamento del por qué no lo hacemos. Es decir, eso es lo que queremos mostrar también del por qué, que muchas cosas que no ven como costumbre mala o que es negativo para la sociedad, tenemos cómo explicar el por qué, digamos. No sé si esa sería la respuesta o cuál es la pregunta concreta. Queremos mostrarlo todo a la sociedad. Claro, no sé si Yamila quiere abrir su micrófono o... Sí, no, claro, sí, la pregunta era más bien de, ¿ustedes hacen cine para ustedes mismos, es decir, para dentro de su comunidad, o para mostrarle su comunidad al resto? Creo que igual me respondiste bastante bien. Sí, nosotros queremos una diferencia, porque yo veo bastante películas, diferentes películas, y puedo diferenciar entre la película norteamericana, por ejemplo, que es el que consume todo Sudamérica, y no se muestra como importante las películas producidas, por ejemplo, con Centroamérica o acá en Sudamérica también, o con los pueblos originarios. No se muestra, digamos, en los canales de cine. Casi todos están produciendo películas norteamericanas. En cambio, y hay una gran diferencia del cine argentino, por ejemplo, acá en Argentina, con las otras películas extranjeras. Y entonces nosotros queremos ser diferentes, no por ser indígenas, sino por la forma en que
podríamos llamar la atención a nuestra propia comunidad, mostrando lo nuestro, pero también incluyendo en la película nuestra al otro, digamos, ¿no? Al blanco o al gringo, para que ellos también sean protagonistas dentro de nuestra cultura. Queremos buscar esa forma, esa manera también. Esta película que hicimos es porque mostraba una historia en donde no hubo mucha relación con el blanco. Pero si pudiéramos hacerla ahora, incluimos a todos en la película del pueblo originario, pero incluyendo al no indígena. No sé si alguno más tiene una pregunta. Por acá. Sí. Muy interesante esto último. Bueno, me presento igual antes, yo soy Lucas y también soy estudiante de la Universidad de Lanús y con algunos compañeros y compañeras que están acá presentes también, formamos parte del espacio audiovisual Leonardo Fabio y que bueno, estamos un poco organizados a fin de reflexionar sobre un montón de cosas en torno al cine nuestro, ¿no? Y hay una cosa que siempre hablamos nosotros de cine nacional, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es el cine nacional? Entonces, a partir también de esta charla me lo pregunto, ¿no? ¿Qué es el cine nacional y qué distintas narrativas y comunidades integra ese cine? Y también algo que muchas veces nos hacemos un poco chistes en el grupo nuestro es esto de que muchas películas de cine nacional, argentinas, nuestras, salen de Palermo, ¿no? O sea, no sé si conocen, pero en la ciudad de Buenos Aires, un barrio de Palermo que es como que todo el cine es porteño, ¿no? Una gran parte del cine que se consume también nacional, sacando el norteamericano, que por supuesto predomina en las pantallas, está narrado desde el centro de este país, que está pensado en una forma de abanico, donde el centro es una ciudad portuaria, que es Buenos Aires, que está pensada justamente para sacar las riquezas de nuestro país al mundo, ¿no? Básicamente, en esa estructura de un país periférico pensado y estructurado para enriquecer a los países centrales. Y yo pregunto también, y hago una pregunta ya en Chaco, ¿cómo se piensa esto de las pantallas, ¿no? De la exhibición, del consumo de contenidos audiovisuales? ¿Cómo se hace allá desde las políticas públicas o cómo hacen ustedes para impulsar que en esas pantallas empiece a haber otras cosas, ¿no? Y no solamente tanto el cine más porteño como el cine norteamericano, como bueno. Bueno, yo siempre quiero ser más directo, más corto, más simple. Por ejemplo, si yo tengo que mostrar hoy una película donde le pueda interesar a todos Argentina, mostraría el collar de un cacique y de un niño. ¿Por qué ese collar de hueso? Ese collar de hueso que tienen, que todavía se le pone al chico, esos son algunos dientes y los dientes vacíos, digamos, ¿no? Los dientes vacíos, a ver cómo puede ser que están dientes. Y tienen adentro una masa en donde está picado, esa masa está mezclado con yuyo, con algunos medicamentos, y eso emite un olorcito. Y hasta nosotros mismos queríamos saber para qué se usa para qué los caciques o por qué algunos usan ese collar, o caracoles chiquitos. ¿Qué tiene adentro los caracoles? Justamente eso que está adentro emite un olor en donde no deja entrar a ningún virus. Ningún virus que pueda enfermarse, digo, qué sé yo, gripes, cualquier gripe. ¿Por qué al chico recién nacido, cuando llega a los 6 o 7 meses, se le pone un collarcito? En donde se le pone hojas y a los 90 días la hoja o el tallo de una planta se seca. Cuando se seca es porque ya el niño ya ha consumido en sus pulmones, en su respiración, todo el aroma, todo el olor, digamos, de esa plantita.
Y eso hace que mientras usa no se le acerque ninguna enfermedad, o cuando el niño está babeando mucho. Bueno, pasa con los adultos. Ahora, si tendría yo que decir eso mismo, pues se vende collar anti-coronavirus, por ejemplo. Más de uno le interesaría, pero nosotros no necesitamos mentir a la gente. Es decir, mostrar la realidad, mostrar nuestra experiencia, mostrar esos valores culturales que le sirven a la sociedad en general, que le puede servir. Es decir, que no hagamos una película, por decir así, donde queremos mostrar nuestra habilidad de poder aguantar mucho abajo del agua o de pescar con la mano un pescado, sino mostrar algo que le sirva a la gente, algo que sea educativo, algo que le interese. Esos conocimientos ancestrales que tenemos, que nosotros muchos años nos costó nosotros mismos, porque era como un secreto de los caciques. Antes de decir la sociedad esos valores, esos conocimientos, deberíamos pedir a nuestros mayores si puedo o no mostrar predicciones, le consulto a un anciano. Nosotros tenemos en la encharata, en las tolderías, tenemos gente, ancianos que saben. Y yo antes de hablar de eso, le consulto a los ancianos, le digo, ¿puedo decir eso a la sociedad? Si ellos me autorizan, lo puedo decir. Eso es lo que queremos mostrar nosotros. Entonces, no solamente mostrar para hacer, ¿cómo puedo decir? Tomarlo como negocio o como para poder vender o vender la película ganar de alguna manera, lucrar con eso. Simplemente queremos hacerle llegar al público en general el conocimiento ancestral, que es un valor no solamente de los pueblos originarios, sino de los mismos habitantes de Argentina. Por eso, cuando bien la pregunta dice, ¿cuál es el cine argentino? Que es el cine porteño. Yo había presentado una vez, hace 6 o 7 años, un proyecto donde quería que me avalen o que me acepte el cine nacional y no tuve respuesta, digamos. Y esta película de Nación Oculta, por ejemplo, el cine nacional, el cine argentino, o sea, aceptaba con algunas condiciones, cortando algunas partes de la imagen, en donde nosotros nos queríamos que sea. ¿Por qué no quiere mostrar? Es decir, tiene que ser decisión del cine, tiene que ser decisión de este instituto, que es lo que queremos mostrar cuando nuestra película no tiene violencia, no tiene desnudez, no tiene cosas, digamos, fuera de lo normal. Si ustedes vieron la película, verán que no hay algo anormal, digamos, que pueda ser prohibido. ¿Por qué tienen que cortar? Si es una cuestión técnica, bueno, no diría, pero no, si esto no va, esto no se puede mostrar. O sea, ahí ya tenemos que estar condicionados para poder participar en la sociedad y mostrar. Entonces lo que hacemos nosotros es agarrar y mostramos. Y después, si está algo muy malo, tal vez exhibiendo algo muy prohibido, tal vez no harían llegar por otros medios, pero si alguien que no pone la plata, no financia, ¿por qué me tiene que condicionar? Digamos, es para tener en cuenta, para politizar un poco el tema, ¿no? Nada más que eso. No quiero meterme mucho en esto, pero es el tema también que tenemos que conocer. Muy bien. No sé cómo seguir por Agregar eso. una cosita sobre eso, solamente me parece que creo que requeriría un panel aparte sobre pensar sobre políticas de producción y distribución de cine en Argentina. Estaría bueno que esto también lo conteste la profe Abril López, que es hace muchos años programadora de la Sala Inca que hay en la provincia, y acerca de las diferentes políticas de fomento de exhibición de cine regional que hay acá, que son muy buenas. Pero se está dando una batalla campal en este momento en el territorio del Inca y la Asamblea Federal, justamente diciendo esto. ¿Por qué si nosotros consumimos y vivimos en las otras 23 provincias, nos toca una película con financiación parcial cada 5 o 6 años? Y bueno, ¿por qué? Obviamente porque quienes producen el negocio están en Buenos Aires y no les interesa que nosotros filmemos acá. Entonces, bueno, La Nación Oculta fue realizada con fondos de la provincia, por ejemplo, que no sé si hoy sería posible hacerlo en el contexto en el que está la provincia tampoco. Pensar las políticas de fomento son muy importantes, tanto el cupo de naciones originarias como el cupo
de mujeres y disidencias. Son luchas que se están dando y que está bueno que las sigan en las redes y que las apoyen y las comenten, porque es el mismo proceso de romper la hegemonía, ¿no? De quienes deciden cuáles son los contenidos que se producen. ¿Alguno más tiene una pregunta? Yo quería saber si está el actor, si tienen para activar el micrófono mi Alec, porque veo que está acá. Pero si tiene nomás. A ver, sí. ¿Cuánto, Fabián? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Hola, sí. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, mi nombre es Fabián Valdés. Soy de la localidad de San Bernardo, en lo cual fui protagonista de la película La Nación Oculta. En realidad es un cortometraje, ¿no?, que se dio en 2010. Un gusto estar escuchando al director Juan Carlos Martínez y a todos que están presentes. Saludos. Queríamos saber si querés hablar un poco de lo que fue la película desde tu mirada, desde la mirada del actor de este lado de la cámara, por así decirte. Si querés contarnos un poquito. Sí, no hay problema. No, la película fue, el cortometraje en realidad en este caso fue algo importante para nosotros, digamos, yo como joven de la comunidad Mojoy, representando a mi pueblo, ¿no? De poder mostrar un poco sobre nuestra cultura, nuestras cosmovisiones de lo que se muestra en el cortometraje, ¿no? En que, aunque mucho por ejemplo, que habló el profesor Juan Carlos hoy, habló el tema del anciano que se tuvo que cambiar al último momento, como sabemos que es una soberanía visual, ¿no? Porque el anciano se le explica un poco y como ya conoce la historia, hace todo, digamos, y eso es lo bueno, digamos, que tenemos cuando se firmó la película, pero no leímos muchos guiones, digamos, solamente, muchas de las veces improvisamos, digamos, porque... ¿Se me escucha bien? Perdón. Sí, Sí, se perfecto. escucha, perfecto. Bien. No, la verdad que fue algo muy lindo, ¿no? De poder participar en ese cortometraje y muy contento porque el primer momento sí era algo imposible porque para estar enfrente de una cámara era algo nuevo, ¿no? Pero después de capacitarnos, de ir a todos lados con las capacitaciones que tuvimos, pude animarme, ¿no? A poder hablar delante de una cámara, de poder improvisar delante de una cámara y muchas cosas. Pero sí es algo interesante lo que es cortometrajes. Bueno, muchas gracias. Vamos a finalizar con este conversatorio sumamente útil para nosotros que somos estudiantes. Muchas gracias a los estudiantes de la Universidad de Lanús por estar presentes. Nos gustaría seguir trabajando con ustedes. A Juan Carlos también muchas gracias por su disposición y por contarnos un poco más sobre este cine, porque desde el MUP queremos siempre reivindicar a los pueblos mediante el arte y la cultura, como dijo Pancho hoy más temprano, y esperamos seguir trabajando con ustedes. Nos pueden seguir en nuestras redes, todas son MUP FADIC, y va a estar subido este conversatorio a nuestra página de YouTube y también a un Drive que lo pueden pedir a las redes del MUP. Muchas gracias por presentarse y por anotarse al conversatorio.
No sé si Ricardo, Juan Carlos quiere Sí, decir algo. si quiere. Ahí va, Está. ahora sí. Sí, no, agradecer a todos que le interesa, digamos, el tema. A Alejandro y a Agustina, saludos, y a Abel Salteño, Fabián, que pudieron, Julián Rojas. Julián Rojas también, que son de acá de la provincia. Y bueno, muchísimas gracias. Ricardo Mendoza, siempre estamos acá, conectados en otras reuniones, también en otros temas educativos. Y esperamos, esperamos que en algún momento podamos tener algún contacto más, o sea, personal, digamos, si en algún momento cuando se decida trabajar en cine y que tenga que ver con los pueblos originarios, estamos dispuestos para ideas, hay mucho, creo que estamos bastante despiertos como para poder interesar a la sociedad nosotros necesitamos a la sociedad y creo que no necesitan, pero no nos necesitan si no nos conocen. Tienen que conocernos. Para conocernos creo que este es uno de los medios. Así que nada más y muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, muchas gracias por participar a todos. Muchas gracias. Ya, chic. Chao. Gracias. Chao, muchas Chao, gracias. 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 Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Yo no entro, no entra, había sido mi... Ahí te Ahí está. Yo vete a saludar acá, pero no salía en la cámara. Sí. Ya viste que tiene ahí, toca, y ahí tenés varias. Sí, no, está activo. Vamos a llamar. Ay.